Primeramente les explicaremos qué es el análisis proximal. El análisis proximal, también conocido como método de Wende, es una técnica utilizada en el campo de la ciencia de los alimentos para determinar la composición química de los alimentos. Esta técnica se centra en la medición de los componentes principales de los alimentos, así como las proteínas, las grasas, los carbohidratos, las fibras, cenizas y humedad. Este método, a diferencia de otras técnicas más específicas que pueden identificar compuestos individuales, esta técnica ofrece una visión más general de la composición nutricional de los alimentos. Bueno, como características del método de análisis proximal, tenemos que es un método para conocer la composición de los macronutrientes del alimento. Este método o este análisis se utiliza para determinar los macrocomponentes más importantes del alimento, como ya se habían mencionado con anterioridad, que es lo que determina, que es la humedad, las cenizas, extractos etéreos como las grasas crudas, proteína total, fibra dietética y carbohidratos asimilables, que son calculados por diferencia. También permite evaluar la calidad nutricional, tecnológica y funcional de los alimentos. Estas determinaciones son claves para evaluar la calidad nutricional, conocer estabilidad, textura, sabor y otras propiedades, así como el control de procesos industriales. Otra de sus características es que es un conjunto de determinaciones básicas y rutinarias. Esto quiere decir o se describe como un conjunto de análisis frecuentes y esenciales para conocer la composición química general de un alimento. También se basa en técnicas analíticas clásicas. Incluye métodos establecidos y estandarizados para cada componente. Para la determinación de humedad tenemos el que es a base de secado, la incinerización para las cenizas, extracción con solventes para las grasas, digestión y destilación para las proteínas, hidrólisis y gravimetría para la fibra, y los cálculos por diferencia para la determinación de carbohidratos. En la selección del método depende de la matriz alimentaria, quiere decir que se utiliza una técnica diferente según varias características que puede tener el alimento. Por ejemplo, el tipo de alimento, el estado físico, interferencias y la necesidad de preparación previa, molienda o incluso la homogenización. En esta diapositiva les explicaré las diferencias principales que existen entre el análisis proximal y el análisis bromatológico. El análisis proximal es un conjunto de análisis básicos para determinar los macronutrientes de un alimento, y en el análisis bromatológico es el estudio completo de la composición, calidad e inocuidad de los alimentos. El objetivo principal del análisis proximal es conocer la composición química general del alimento, mientras que el del análisis bromatológico es evaluar la calidad total, asegurar la inocuidad y cumplir las normas establecidas para dicho alimento. En el alcance del análisis proximal sabemos que es más limitado en comparación del análisis bromatológico, que es mucho más amplio. En los componentes que analiza, el análisis proximal, como ya se había mencionado antes, estudia lo que es la humedad, las cenizas, las proteínas, grasa, fibra y carbohidratos, mientras que el análisis bromatológico, como ya se mencionó, es más amplio y más específico. Entonces estudia componentes más específicos, y por así decirlo, como los macronutrientes, micronutrientes, contaminantes, aditivos, propiedades físicas, microbiológicas y sensoriales. El campo de aplicación del análisis proximal es la nutrición, así como la formulación básica de alimentos y el etiquetado nutrimental, mientras que el del análisis bromatológico es la industria de alimentos, control de calidad y la regulación sanitaria, así como la investigación. En el caso de la profundidad de análisis, del análisis proximal es más superficial y general, lo que quiere decir que solo son macrocomponentes, mientras que en el del análisis bromatológico es más profunda y detallada, abarcando macronutrientes y propiedades físico-químicas.
En los métodos utilizados, aquí les mostramos lo que se utiliza para cada uno de los componentes que estudia, para la humedad, ceniza, grasa, proteínas y la fibra. Y en el análisis bromatológico, utiliza métodos para determinar la calidad, la inocuidad y valor nutrimental de los alimentos. Y como conclusión pequeña de este apartado, podemos decir que el análisis proximal es el conjunto de métodos específicos dentro de la bromatología. Esto para determinar los componentes principales de un alimento: la humedad, la proteína, la grasa, fibra, cenizas y carbohidratos. En cambio, el análisis bromatológico es una ciencia que estudia la composición y calidad de los alimentos en su totalidad, que puede incluir el análisis proximal y otros análisis más detallados de micronutrientes y otros compuestos. La relación que es que el análisis proximal es una subcategoría y una herramienta fundamental del análisis bromatológico más amplio. En la relación que tenemos entre el análisis proximal y el análisis bromatológico, tenemos que tienen cierta dependencia. El análisis proximal forma parte del análisis bromatológico. También tienen un nivel de detalle. El análisis proximal ofrece datos generales, mientras que el análisis bromatológico los amplía, los complementa y los contextualiza con más análisis. Tienen cierta importancia. Eso quiere decir que el análisis bromatológico no puede considerarse completo sin incluir al análisis proximal. Tienen un uso en conjunto. Esto quiere decir que ambos se usan para caracterizar alimentos, pero el estudio bromatológico o el análisis bromatológico utiliza primero el análisis proximal como una base para análisis más complejos. Tienen relación conceptual. Esto quiere decir que el análisis proximal es un subconjunto dentro del análisis bromatológico, y ambos tienen un propósito común. Ambos buscan conocer la composición del alimento, pero el bromatológico lo hace de forma integral, mientras que el proximal lo hace de una forma más básica. ¿Qué es lo que se detecta con los análisis proximales en general? Se les hablará con más detalle en las siguientes diapositivas, pero yo les daré unos conceptos generales de lo que se detecta en los análisis proximales. En lo que es la humedad, se detecta la cantidad de agua presente en los alimentos, así como que indica la frescura, la vida útil y el riesgo de deterioro del alimento. En las cenizas es la cantidad total de minerales no específicos y representa la fracción inorgánica del alimento. En la proteína cruda es el contenido total de proteína estimado mediante nitrógeno, método de Kendall o Dumas. No diferencia tipos de proteínas y mide el total. En el caso de la grasa cruda del extracto etéreo, detecta lo que son las cantidades totales de lípidos extraíbles con solventes, así como incluye grasas, aceites y otros compuestos liposolubles. En el caso de la fibra cruda, detecta lo que es la fracción indigestible del alimento, la celulosa, la lignina y parte de la hemicelulosa, así como determina la calidad digestiva y funcionalidad. Y por último, en el caso de los carbohidratos totales o libres, detecta lo que son los cálculos por diferencia, que son 100% menos humedad, más proteína, más grasa, más cenizas, más fibra. Y estos representan azúcares y almidones. Primeramente les hablaremos de la determinación de cenizas. La determinación de cenizas es un análisis gravimétrico que mide el contenido total de minerales presentes en un alimento. Las cenizas son el residuo inorgánico que queda tras incinerar la materia orgánica a altas temperaturas. Estos son el material mineral que permanece después de quemar toda la materia orgánica del alimento, incluyendo óxidos, sulfatos, fosfatos, silicatos y cloruros. Esto dependiendo del tipo de alimento y las condiciones de incinerización. ¿Para qué sirve el análisis de cenizas? Este sirve para determinar el contenido total de minerales, detectar contaminación metálica por maquinaria o envases, así como identificar adulteraciones en productos donde casi no deben existir minerales, como el azúcar o la gelatina, y apoyar la evaluación de calidad, procesamiento y normatividades de los alimentos.
En el método tenemos en primer lugar que se pesa una porción exacta del alimento, se coloca en un crisol resistente al